El tema que nos tocó exponer en esta fecha fue superconductores. El doctor Heik Hamerling de la Universidad de Leiden en Holanda trabajó a principios del siglo XX en la investigación de la propiedad de los metales a bajas temperaturas. Sus esfuerzos hicieron posible la producción de helio líquido en 1908 y posteriormente le condujeron al descubrimiento de la superconductividad en el mercurio, al ser enfriado a menos 269 grados Celsius. Por estos trabajos de investigación se le concedió el primer premio Nobel de Física en 1913, pero hasta 1957 no se pudo comprender el origen de este fenómeno. Barden, Cooper y Schiffler enunciaron la teoría conocida como BCS, en la que se postulaba que en un superconductor los entes que transportaban la corriente eran parejas de electrones conocidos como pares de Cooper. También ellos fueron galardonados con el premio Nobel en el año de 1972. El último gran hito de la superconductividad tuvo lugar en 1986, cuando Verdon y Muller, en unos laboratorios de IBM en Suiza, descubrieron los materiales superconductores cerámicos. Estos materiales han revolucionado el mundo de la superconductividad al poder trabajar a temperaturas enfriadas con mucha más facilidad y de forma más barata. Ellos dos también ganaron el premio Nobel en el año de 1987. Los materiales superconductores han logrado que aumente el interés tecnológico para desarrollar un gran número de aplicaciones, sin olvidar la posibilidad de que en el futuro se puedan descubrir más materiales superconductores a temperaturas ambientes. La comunidad científica está realizando grandes esfuerzos para mejorar los sistemas de refrigeración y lograr que sea una realidad que estos materiales se integren a nuestras vidas. Bueno, pues iniciaremos con ¿qué es la superconductividad? ¿Qué es la superconductividad? Para entender qué se oculta tras ese nombre, debemos intentar recordar algunos conceptos básicos de que los materiales solo conducen el calor y la electricidad, y que cuando una corriente eléctrica circula por un hilo conductor, este se calienta, como ocurre con las estufas y calentadores eléctricos. El fenómeno descrito, conocido como efecto Joule, se debe a que los materiales presentan cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica por su interior, ya que cuando se mueven chocan con los átomos del material que están vibrando. En un material superconductor esto no ocurre, porque estos materiales no ofrecen ninguna resistencia al paso de la corriente eléctrica y continúan por debajo de, esto es porque están debajo de cierta temperatura. Los electrones se agrupan en parejas interrelacionados con los átomos del material, de manera que logran sincronizar su movimiento con el de los átomos desplazados sin chocar con ellos. Superconductividad. El fenómeno físico de la superconductividad fue observado por primera vez en 1911 por el físico holandés Heik Hamerling. Este científico, cuando estudiaba las propiedades de la materia a la temperatura de helio líquido, gas que el propio Hall había conseguido licuar hace unos años atrás, lo que vio el holandés fue que que la muestra de mercurio se enfriaba por debajo de su temperatura crítica, que sería alrededor de 4,2 grados Kelvin. Casi estaríamos hablando como menos 260 grados Celsius. Y vio que su resistencia eléctrica caía abruptamente hasta límites indetectables.
es el efecto de Meissner. El efecto de Meissner. También se conoce como efecto Meissner-Ochsenfeld, ¿no? Consiste en la desaparición total del flujo del campo magnético en el interior de un material superconductor, por debajo de su temperatura crítica. Fue descubierto por Walter Meissner y Robert Ochsenfeld en 1933, midiendo la distribución del flujo en el extremo de las fuerzas de muestras de plomo, estaño, enfriados por debajo de su temperatura crítica, en presencia de un campo magnético, ¿no? Ahora, el efecto Meissner, encontrado por Meissner, ese campo magnético se anula completamente en el interior del material superconductor y las líneas del campo magnético son impulsadas del interior del material, por lo que este se comporta como un material diamagnético perfecto. ¿Qué quiere decir diamagnético perfecto? Que puede ser, no sé, veamos un ejemplo de esto. Por ejemplo, tendríamos un imán permanente y pondríamos el superconductor. Aquí podríamos poner las líneas del campo magnético. Aquí es el superconductor. Entonces, cuando este superconductor es enfriado a sus mínimas temperaturas, a su temperatura crítica, el campo magnético producido sería así. Ese sería el diamagnético perfecto. Es una de las propiedades de la superconductividad, y su descubrimiento sirvió para deducir que la aparición de la superconductividad es una transición de fase de un estado diferente. Ahora, la expulsión del campo magnético del material superconductor posibilita la formación de efectos curiosos, como la levitación. Si este superconductor fue a temperatura crítica, el campo magnético producido por el imán hace que este superconductor levite. Estos serían rasgos grandes del efecto Meissner. Ahora, al levitar este campo magnético, las líneas emitidas por el disco son repelidas y el superconductor puede levitar. Y además es capaz de sostener su peso. Aplicaciones de la transducción de iones. ¿Dónde aplico los famosos superconductores? ¿Dónde se aplica? Bueno, especialmente se aplica al transporte. Al transporte de levitación magnética, más conocida como maglev. Más fuerte. ¿Qué es maglev, no? Bueno, es la aplicación de superconductores donde permite bueno, al medio de transporte, o sea, el tren principalmente, que lo guíe por medio de un carril, que lo guíe, también que lo propulse, ¿no? al tren, que lo guíe y lo propulse, y además que lo suspenda, porque el tren va a estar suspendido en el aire. Gracias a esta suspensión, gracias a que el sistema maglev suspende al tren, tenemos la ventaja de que el medio de transporte, o sea el tren, no tenga fricción.
no haya fricción en el tren. Hablaríamos bastante, ¿no? Si que no habría fricción. Bueno, esto lo hicieron en Japón en el año 2003, donde el tren alcanzó una velocidad máxima igual a 581 kilómetros por hora. Bueno, esta velocidad la registró, hoy en día es la velocidad más, la máxima velocidad alcanzada por un tren, donde, bueno, ganó por 6 kilómetros al tren, ¿no? Al tren convencional que se llaman, creo, TGP. Al tren lo gana por 6 kilómetros más. 6 kilómetros más tiene el tren Maglev, ¿no? Bueno, el tren Maglev ahora no es muy utilizado porque, bueno, principalmente el costo. El costo de esto es muy elevado, ¿no? Es muy elevado y cuesta mucho hacerlo. Además que cuando no sirve también para que tenga carga. Porque si fuera carga de avión, el tren ya me iría más rápido, me iría un poco más lento. Bueno, es principalmente el tema, ¿no? Enseguida tenemos lo que son las aplicaciones de este tema de la producción de grandes campos magnéticos. Un ejemplo muy claro que tenemos en esta aplicación de los superconductores es el usar equipos e instrumentos que tengan alto rendimiento de resonancia magnética. Se nos utiliza más que todo en los hospitales, es comúnmente más que todo en los hospitales, centros médicos, ya que por ese momento así podemos aplicar más hacia la medicina. La opción es el de conducir corriente eléctrica sin pérdidas, por lo que pueden transportar altas densidades de corriente, por encima de los 2000 veces lo que transporta el cable común que es de cobre. También tenemos otra aplicación, lo que es, se usa en las grandes oscilaciones de partículas, o también conocido como, un ejemplo es el colisionador de hadrones, que fue fabricado por un científico ruso, lo cual estas oscilaciones de partículas nos llevan a una aproximación de casi cerca a la velocidad de la luz. En el campo militar también encontramos una de esas aplicaciones, lo cuales lo usan para poder detectar submarinos y minas. Si contaríamos con generadores, líneas de transmisión, transformadores que usen estos superconductores, obtenemos un aumento de eficiencia con el consecuente beneficio ambiental y el ahorro de dicho combustible. También podemos encontrar materiales superconductores en dispositivos electrónicos, los cuales tienen de nombre llamados SCIP, con los que podemos detectar campos magnéticos inferiores a los campos magnéticos terrestres. En otras aplicaciones también se encuentran se desarrollan más en el campo geológico, o incluso usando encefalogramas sin necesidad de tocar la cabeza del enfermo. Otra de sus aplicaciones está en el ámbito del transporte, por ejemplo los trenes europeos, los cuales usan una determinada cantidad de electroimanes. Estos electroimanes tienen una función muy principal, que es el disminuir la fricción y alcanzar grandes velocidades. Eso es todo, gracias.